que ven negociados porque estamos hablando en lengua hebrea, ¿verdad? Estamos honrando su nombre, su verdadero nombre. Y el Yeshua era una connotación aramea. Yo le digo una cosa, hermano, lo que yo le dije de pronto al hermano Mauricio, de pronto alguna vez le dije a Claudia también. Yo no he hecho hasta ahora, no he sacado el primer demonio diciendo Yeshua. Quienes han estado conmigo en liberación saben que Yeshua, el poder de su nombre. Y toda sanación que de pronto el Señor me ha usado para eso es en el nombre de Yeshua. Y ha habido sanidad. Entonces, ese es el nombre que yo pongo. Amén. Muy bien. Bueno, la palabra para hoy lleva como nombre renovando el pacto. Renovando el pacto. Resulta que ustedes se acuerdan, Jueces, que el pueblo hacía lo malo, se arrepentía, el Adón los perdonaba en su misericordia, volvía y hacían lo bueno y el Señor les bendecía. Pero pasaba un tiempo, se cuenta siempre en el libro de Jueces, que volvían a hacer lo malo delante de Yahvé, y volvía y venía vara, venían cosas difíciles siempre. O sea, se pasó siempre. El pueblo de Israel fue un pueblo muy duro desde que el Adón lo sacó de Egipto. Fue un pueblo muy duro, un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, desobediente. Yo veo que lo que Avinu quiere decir padre en hebreo, lo mismo que Abba. Yo creo que nuestro Abba ha tenido una misericordia grande con su pueblo, constantemente perdonando, dando misericordia. Y yo decía aquí en la palabra, yo no sé quién vieron la Dabar de la pasada, que yo me dio por subirla al Facebook, porque dice cómo le voy a compartir. El Señor quiere, ¿qué es lo que quiere el Adón? Hombre, que si Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, si te escribió en el libro de la vida, ahora no cree que corresponda. Es lo menos que podemos hacer, es el compromiso. Y de ahí conecto esa palabra con esta de hoy, que es renovar el pacto. Porque los pactos del Adón son pactos de sal. La sal significa la perpetuación, porque la sal perpetúa. Nosotros somos hijos de la sal. Hijos de pacto de sal hecho bajo sal. Nosotros, porque nosotros somos pueblo de Israel. Antes éramos gentiles. Ya saben ustedes que la palabra gentil quiere decir apartados de Elohim y sus pactos, de Dios y sus pactos. O sea, ya no somos gentiles, porque a través de la sangre del Cordero inmolado en la cruz, nuestro Yeshua, fuimos ya acercados al pacto y ya somos ciudadanos. Eso nos coloca en una posición de ciudadanos de Israel, el pueblo sagrado de Israel. Judíos que están allá, pero son una de las 12 tribus de Israel, casi lo sabe usted y yo. Pero nosotros somos pueblo, no somos judíos, sino que somos pueblo de Israel. ¿Ya? Bueno. Entonces, hubo un rey que ustedes creen que el nombre un rey que se llamaba Josías, pero como dijimos que el hebreo no tiene nota. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? El nombre no era Josías, era Josilla. Josilla, o era Josilla, era Josías, ¿sí? Que era este hombre fue un rey que hizo lo bueno delante del Adón, que quiere decir quiera Yahvé dar. Todo nombre tiene un significado. Quiera Yahvé dar, eso quiere decir Josías, quiera Yahvé dar, o quiera dar Yahvé. Ese es el significado. El padre de él fue un rey también de Israel, de Judá, que se llamaba Amón, que hizo lo malo delante del Adón, y su abuelo, otro que hizo lo malo delante de Yahvé, que era Manasés. Ahora vamos a hablar de ellos. Entonces, en esto de renovar el pacto, sucede que a Amón lo matan. Cuando usted va al libro de Crónicas o el libro de Reyes, a él lo matan, a Amón. Entonces, ¿cuántos años tenía Josías? Lo van a hablar de Josías para que entendamos, porque hablamos más de él. Josías tenía 8 años de edad. Y a los 8 años lo nombran rey porque él era el descendiente
directo del linaje. Un niño a los 8 años, ustedes se imaginan, gobernando la nación de Israel a los 8 años, es una cosa tremenda. Siria, en ese momento, Asiria estaba dominando todo el territorio, el extenso territorio de Israel. O sea, Asiria se había llevado finalmente las 11 tribus para Siria, y allí quedaba únicamente la tribu de Judá, que era donde estaba él, pero tenía una influencia de los asirios en cuanto a toda la idolatría, a todo el paganismo, a todo lo que encontramos hoy en el mundo, que también es paganismo. Todo ese paganismo que encontramos hoy es un paganismo moderno que ha cambiado de forma, mas no de fondo, porque seguimos a veces idolatrando cosas que no debemos idolatrar. Eso es una cosa tremenda. Entonces, por allá, en el año 633 a 632 aproximadamente, hace, eso diría antes de Cristo, pero antes de Mesías, ¿no es cierto? Entonces, Josías era muy joven y decide volver a Yahvé, volverse a Yahvé, renovar de nuevo esa comunión que él como rey, porque cuando es rey está representando todo un pueblo, o sea que si es la cabeza, sobre él estaba la responsabilidad de todo ese pueblo de Adón. Entonces él toma la decisión de volverse allí al Señor, a Yahvé. Vamos a la segunda de Crónicas 34. En 32. Luego lo vamos a leer todos, pero quiero que miremos aquí. ¿Qué hizo él? Cuando lo tengan allí me dicen. Vamos a leer 32 únicamente en ese momento. Dice: e hizo que se obligaran a ello todos los que se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén obraron conforme al pacto de Elohim, el Elohim de sus padres. O sea, él hizo que volviesen al pacto. Él se empieza a alejar de todo ese paganismo, porque lo vemos a él enfrentando algo tremendísimo. Allí en la Torá vemos nosotros, Torá es instrucción, es la Biblia. Segunda de Crónica, vamos a empezar a leerlo desde el 34, desde el 1, para que miremos qué estaba sucediendo allí en ese momento, ¿sí? Entonces dice, porque él en el año 622 a 621, antes de el Mesías, él empieza a reformar el templo. Pero vamos allí a ver, dice el 34.1, vamos a leerlo desde ahí. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. O sea que si reinó 31 años más 8, ¿vivió cuántos años? 40. Muy bien. E hizo lo recto a los ojos de Yahvé, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, eso fue lo que hizo él. Dice, en el año 8 de su reinado, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar al Elohim de David su padre. Y en el año 12, habla de David su padre porque es descendencia de él, pero era hija de Amón, pero es su padre espiritual. Y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las aceras, los ídolos de talla y las imágenes de fundición. O sea, él empieza siendo muy joven, porque resulta que cuando se hacían cultos a Acera, Semiramis, Astarot, Astarte, todo eso es Dios, todo eso es lo mismo, la misma diosa del cielo, la reina del cielo. Todos se buscaban los sitios más altos de adoración, por eso dicen los sitios altos. Y empezó a tumbar todo eso. Cuando tú tienes algo de idolatría en tu casa, en tu vida, cuando la idolatría es una persona, la colocas en lugar alto, incluso más alto que tú, y no quieres que nadie te toque esa persona.
o no quieres que nadie te toque ese trabajo, o no quieres que nadie te toque eso tan preciado para ti y que tal vez hasta idolatras. Eso es lo que el Adón dice, lo has colocado en un lugar alto. Y cuando tú colocas algo más alto que él, el Adón siente celo por eso real. Cuando tú tienes le buscas a él en segundo lugar, porque primero es más importante mi trabajo, primero es más importante la actividad que estoy haciendo, mi estudio, yo qué sé, estás colocándolo en un lugar alto, más alto que a él. Y eso es lo que el Adón quiere tumbar en la vida tuya y en la vida mía. Esos lugares altos de adoración. Muy bien. Entonces dice, y sigue el 4, demolieron en su presencia los altares de los Baales y los taló los pilares del sol que había sobre ellos y quebró las aceras, los ídolos de talla y las imágenes de fundición y las redujo a polvo, que esparció sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios a ellas, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó hacia Judá y Jerusalén. Ahí está, después les explico sobre esto, cuando se vuelve polvo y se queman los huesos y se tiran, es para que sobreviva. Nosotros como hijos del Adón no debemos someternos a cremación. Dice que los huesos no sufrirán, no se quebrarán y no se quemarán. Ahí está hablando algo, que es la palabra del conocimiento. Entonces, sencillamente, cuando usted hace eso, usted dice, no, pues que tiene de malo, yo me morí. Sí, desobedezca al Adón, es un problema suyo. No, yo me voy a hacer mandar a hacer el tatuaje, desobedezca, ya ves que dice que no marcarás tu cuerpo, desobedezca. Ah, es que me gusta, desobedezca. Cuando usted es rebelde, cuando usted está haciendo ese tipo de cosas, está desobedeciendo. Si dice no cremarás y no quemarás, ¿por qué no? Porque mire lo que hacía con esos sacerdotes que sí habían hecho lo malo, quemó hasta los huesos, los pulverizó y los regó, para que jamás pudiesen tener siquiera santificación, porque habían ofrecido su vida a los Baales, a dioses. Entonces vámonos quitando la idea de la cabeza de que no, yo que tenía una exequiales de cremación. Para cambiarlo, mis hermanos, para cambiando, porque eso en los ciudadanos no se permite. Muy bien. Los huesos se tienen que llevar polvo, pero naturalmente. ¿Saben por qué? Miren, mis hermanos, conocí una persona que trabajó eso, cuando sale el cuerpo del difunto y lo han cremado, él sale, o sea, muy chicharradito, por decirlo así de esa manera, y lo tienen que pasar por un molino para coger esos huesos y darlos de los polvos. Y él dice que los huesos de nosotros no se quebrantan. Es su razón, es lo que dice. Entonces, cerrado ese punto ahí, entonces empezamos a ver que hubo allí una reforma que él empezó a dar. Allá es en Segunda de Reyes 22:8. Ay, yo no sabía eso, sí, mis hermanos. Qué bueno que estamos acá conociendo aquí la palabra del Adón, para que cada vez el Adón nos va enseñando más cosas. 22:8 al 10. Hasta yo, mis hermanos, estaba equivocado. Yo tenía una póliza por ahí. Hace muchos años la había comprado. Cuando me acordé, ¿qué día? Claro que me... Y yo, ¿cómo que eso? No, yo lo voy a cambiar. Ya me fui a cambiar. No, cremación, no, entierro. Ah, bueno. Padre. Menos mal. No pasó nada, ninguno de la familia. Pero tocó cambiar. Muy bien. 22:8 al 10. Dice así. ¿Estamos allí? Dice. Estoy leyendo lo de la versión que tengo aquí, es la Biblia textual, no es Reina Valera, pero puede que tenga la Reina Valera. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán:
he hallado en la casa de Yahvé el rollo de la ley. O sea, ¿qué estaban haciendo? Resulta de que Josías había mandado restaurar el templo, porque resulta de que como estaban dedicados a la idolatría, dijo no, siendo muy joven, dijo no, vamos a restaurar, vamos allá a la casa. Entonces le está contando. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado en la casa de Yahvé el rollo de la ley. Imagínate esa felicidad de usted saber que se encuentra con un rollo original. Y se entregó el rollo a Safán, quien lo leyó. Y el escriba Safán fue al rey y trajo respuesta al rey diciendo: tus siervos han sacado la plata que se halló en la casa y la han entregado en manos de los obreros que reparan la casa de Yahvé. Usted va entendiendo también qué está diciendo la palabra ahí. El escriba Safán también informó al rey diciendo que el sacerdote Hilcías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó delante del rey. Y aconteció que cuando el rey escuchó las palabras del rollo de la ley, de la Torá, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam ben Safán y a Acbor ben Micaías y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey diciendo: id y consultad a Yahvé por mí, dice Josías, y por el pueblo. Está hablando a los sacerdotes y todo Judá respecto a las palabras de este rollo que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. Estaba dándose cuenta Josías que había venido a la casa de Judá tiempos muy malos a causa de que los hijos del Señor, del Adón, habían hecho lo malo, habían desobedecido la palabra en toda su extensión. Y desobedecerse a la palabra es todo lo que sabemos, o sea, no fornicar, no adulterar, no robar, no tratar a otro mal, no hablar mal de otros. Bueno, todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Airarse, pero no pecar, o sea, no tomar su nombre, santo nombre hermano. Bueno, tantas cosas que había dejado de hacer. Entonces entendió Josías que había llegado la ira de Yahvé a causa de que los padres habían desobedecido. Dice el 14: y el sacerdote Hilcías y Ahicam y Acbor y Safán, Asaías fueron a la profetisa Hulda. O sea, había en ese momento, él dijo: ve, para que sea Yahvé el que hable. Entonces ellos, había una profetisa, una mujer que estaba allí, que era profetisa del Adón, se llamaba Hulda. Dice: mujer de Salum ben Tikva, hijo de Arjas, guardián, o sea, el esposo de ella era guardián de las vestiduras, las cuales vivían en el segundo sector de Jerusalén, y hablaron con ella. O sea, él guardaba, tenía una misión especial de guardar vestiduras de sacerdocio, ¿sí? El esposo de ella. Y ella dijo: mire cómo habla una profetisa. Una profetisa, si Josías la manda para allá, es porque el rey Josías sabía que ella había sido ungida como profetisa. No que tenía dos de la profecía, o sea, sí, también hay que tenerlo, sino que era profetisa reconocida incluso por el rey. Mire cómo habla una profetisa. Y ella les dijo: así dice Yahvé Elohim. O sea, les estoy diciendo lo que me está diciendo la verdad. Así dice Yahvé Elohim de Israel: decid al varón que os ha enviado a mí, así dice Yahvé: he aquí yo traigo la desgracia a este lugar y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del rollo que ha leído el rey de Judá. Ella no sabía, llegó allá, ¿sí? Y sigue allí diciendo: por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, así pues mi ira se ha encendido contra este lugar y no podrá ser apagada. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahvé, le diréis: así dice Elohim de Israel, Yahvé Elohim de Israel, las palabras que has oído se cumplirán. O sea, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia una profetisa hablando a la palabra del Adón, porque tiene que hablar en línea de
Bueno, entonces, pues, habían encontrado ese rollo de la Torá, y entonces Josías, como tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, cuando hacemos cosas que a Adón no le gustan, cuando tenemos que tomar decisiones radicales y no las tomamos, cuando tenemos que renovar el pacto y tenemos que sacar cosas de nuestra vida que no nos sirven para absolutamente nada, entonces tenemos que ser radicales, hacer las cosas. Ahí en el capítulo 23, Segunda de Reyes 23, vamos más adelante, y 23 desde el 4 al 14, ahí adelante dice, estamos allí, ¿no? Y el rey ordenó le ordenó Josías, y el rey le ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la entrada que sacaran, escuchen bien, que sacaran del santuario de Yahvé todos los utensilios hechos para Baal y Acera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Entonces, ¿qué era eso? Había un panteón de dioses paganos, Cera, Astarte, Semiramis y los otros dioses paganos que ellos adoraban. Había que acabar con eso, y la reina del cielo, que era Astarte o Semiramis, había que acabar, porque el Adón, si algo ha tenido, es que odia eso. Sucede que ellos hacían incluso, tenían prácticas hasta de la fertilidad utilizando la sexualidad, luego lo veremos, y sacrificaban muchos hijos a Moloch, los hacían pasar por el fuego, etc. Vamos a verlo. Entonces, cómo esos sacrificios y cómo lo hicieron incluso Manasés, ¿sí? Y cómo lo hizo también Amón. Entonces, eso era una descendencia de pecado, en el cual había una iniquidad de pecado que se estaba dando, por eso el pueblo estaba sufriendo. Usted a veces, tiene cosas que tiene que sacar de su vida, mis hermanos, porque usted está dando entradas a los enemigos. Muchas veces entran a la vida de nosotros espíritus de rabia, de ira, de rencor, de odio, de depresión, de lujuria, de engaño, de pornografía, de homosexualismo, etcétera, porque usted todavía, vea, el altar del Adón es este. Nosotros somos templo del Elohim vivo. Pero cuando tú no quieres sacar de tu corazón rabias y rencores y resentimientos, tú contestas con odios, con rabias, con celos, tú estás ganándole siempre ventaja a los demás, estás haciendo cosas que el Adón no quiere, significa que al altar, porque más grande es el que está en el tuyo que el que está en el mundo, al altar estás colocando porquería, porque no renuncias a eso. Cuando el Adón dijo, perdona si quieres que te perdone el Padre, tienes que entender. Cuando dice, ya no os embriaguéis en los cuales dice, cuando el Padre nos está diciendo tantas cosas, que tenemos que colocar un altar. Si yo llevo el altar de la dona, si soy templo del Elohim vivo, si el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor vive aquí, no sé por qué tengo que estar con la Lashon Hara, o sea, hablando mal, acusando, hablando incluso hasta mal, así sea cierto, pero a veces tenemos, la Lashon Hara es hablar mal de otra persona, así sea algo cierto, por el objetivo de destruir su fama, su buen nombre, su dignidad, etc. Sea con algo cierto o sea con un chisme o lo que sea. Entonces tenemos que empezar a cerrar nuestra boca y si la palabra no juzgues para que no sea juzgada. ¿Qué tenemos en el altar? ¿Qué cosas tenemos que sacar del altar de adoración? Porque es que Él está aquí. Conoce cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos, cada uno de nuestros movimientos y de lo que llevamos en nuestro corazón. Muy bien, dice el 5. Y destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores, 23:5, y en los alrededores de Jerusalén, así como los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a Mazalot y a todo el ejército de los cielos. O sea,
todos esos espíritus, todo ese ejército de los cielos. Hay una parte, hay unas versiones que dicen a todos los del zodiaco. ¿Cómo lo dice, pastor? Todo eso del zodiaco eso es del demonio, mis hermanos. Sí, hágale. También destruyó a los Kohanim, idólatras, y que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del Chamaim. Todos los astros del Chamaim, o sea, todo lo que es los zodiacos, la luna y las estrellas. Eso significa el Estado Islámico, mis hermanos. La luna significa, usted ve, todos los pueblos islámicos tienen la luna y tienen la estrella que está ahí, y eso significa Alá, y Alá es una de las diosas del panteón hindú que fue asumido por Mahoma, y ellos cuando dicen Alá están nombrando a la reina del cielo, es la misma Astarte, la misma Semiramis, hermanos. Entonces cuando la gente va y dice, ay no, miremos a ver qué es el periódico aquí, que es que yo soy de Virgo, ni siquiera es eso, pero bueno, yo soy de Capricornio. Entonces van ahí, no como el que llega, no, es que hoy mi amor, el doctor me dijo que tenía una enfermedad zodiacal. Digo, sí, ¿cuál? Nómbreme los signos: Libra, Géminis, les nombró todos, y digo, Escorpión, Cáncer. Eso es el que tengo ya hace mal. Bueno, pero cierro el chiste allí. Entonces vean, mis hermanos, todo lo que es el zodiaco, todo eso es el panteón de Baal. Todo eso es el panteón de Baal. Entonces mire, ahí sigue diciendo el 6, e hizo sacar la acera de la casa de Yahvé, que el pueblo había sido tan inconsciente que hasta una estatua, es como usted meter una estatua de una virgen al templo, pues al templo de Elohim. Usted sabe que lo que significa todos esos símbolos y estatuas y todo, es lo mismo, y no está de acuerdo con ningún tipo de idolatría, porque usted sabe que todo eso, dice la palabra, no te harás imagen de lo que está en los cielos y en la tierra, no te harás imagen ni te postrarás delante de ella, porque es abominación contra el Señor. Entonces, si usted tiene un santico, una virgencita o lo que sea, y lo está haciendo lo que el Señor no quiere, que es idolatría. Entonces, usted al hacer eso, qué pesar que nos hayan confundido tanto, y lo que estamos es echándonos sobre nuestra vida maldición, y después decimos, pero ¿por qué alguien me va mal a mí? ¿Será que estamos idolatrando? Tenemos muñequitos de eso, porque ahí no está el Señor, no está arriba. Eso es una estatuita que es idolatría. Y hay algo que el Señor, durante que he visto en toda su palabra hablar en contra de la idolatría. Bueno, muy bien, seguimos allí. Quiso sacar a Acera de la casa de Yahvé, la llevó afuera de Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó en el torrente Cedrón hasta reducir la ceniza, y echó su ceniza en una fosa común. Hoy en día, donde alguien llegue y coge y tumba una imagen de la Virgen y le haga algo, no vamos a usar esa televisión, ¿cómo le parece lo que le hicieron a la Virgen? A la Virgen no le pasó nada, eso es una figura de queso. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que dice. Derribó además las casas de los sodomitas, o sea, de los homosexuales. Mire, derribó la casa de los sodomitas dedicados a la prostitución, o sea, que estaban en la casa de Yahvé. Imagínense que hasta esos sodomitas los habían metido a la casa de Yahvé, donde las mujeres tenían tiendas para la acera. O sea, miren ustedes que era tan delicada la situación que hasta en la casa de Yahvé había homosexuales. Usted sabe que en Levítico dice que no te echarás varón con varón como si fuera una mujer, porque es abominación contra Yahvé. O sea, es algo que él detesta. Y aparte de eso, eran sodomitas y eran prostitutos, por decirlo así, ejercían la prostitución. Miren ustedes la cosa tan delicada que estaba sucediendo allí. E hizo acudir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y declaró inmundos los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gaba hasta Bérseba, y destruyó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada del portón de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no se les permitió subir al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque sí comían panes ácimos entre sus hermanos.
también declaró inmundo a Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc. ¿Sí ve? Estamos viendo allí esa parte que les había hablado de impresionantes cultos a esos paganos. Entonces dice, e hizo quitar también los caballos de los reyes de Judá, también habían dedicado al sol en la entrada de la casa de Yahvé junto a la cámara de Natán, Melec, el eunuco, que estaba en las dependencias, y quemó al fuego los carros del sol. Asimismo el rey demolió los altares de los reyes de Judá, habían hecho en la azotea del aposento superior de Acaz, y los altares de Manasés había erigido en los dos altos de la casa de Yahvé, los destrozó allí y arrojó sus cenizas en el torrente de Cedrón. Asimismo el rey declaró inmundos los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, al sur del monte de la corrupción, que Salomón, rey de Israel, había edificado Astoret. Mire, Salomón finalmente, de viejo, él dedicó, lo último que hizo fue tener mujeres que no eran del pueblo de Israel y empezó a hacer lo malo. Un hombre como Salomón termina haciendo lo malo. Que Salomón, rey de Israel, había edificado Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, lo abominable de los hijos de Amón. También hizo trizas las estatuas, y taló las aceras, y llenó aquellos sitios de huesos de hombres. Realmente, eso fue una cosa impresionante. Vemos nosotros cómo esto fue impresionante. Imagínense que cuando está hablando de Moloc y en Levítico, vamos un momentico, pero volvemos a estar. Levítico 18:21. Sí, ya nos está acabando el tiempo. 18:21. Dice así, es que hace parte de la Torah, de la instrucción de Yahvé. Dice el 18:21, tampoco darás de tu simiente para hacerlo pasar a Moloc. No profanarás el nombre de tu Elohim, yo Yahvé. O sea, cuando hacían pasar a un hijo por fuego, era culto a Moloc. Sacrificaban a los hijos incluso, pasándolos por fuego. Eso era una cosa impresionante. Salomón también, por ahí en Primera de Reyes 11. Por allá en Primera de Reyes 11, 22. El 22 es donde dice, no te acostarás con varón como si fuese mujer. Es abominación. Nunca se olvide. Eso es Levítico 18:22. Muy bien. Vamos por favor a Primera de Reyes 11. Está bueno, mis hermanos, ¿o no? Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 13. Mire lo que pasaba allí. ¿Qué hizo? Pues yo quiero que vean ustedes qué hizo Salomón. Porque allí fue algo tremendo. Dice el 4. Pues cuando Salomón ya era anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahvé su Elohim, como el corazón de David su padre. Me apartó. Pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. Y Yahvé se indignó por Salomón, porque su corazón se había desviado de Elohim de Yahvé, Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses, pero él no observó lo que Yahvé había ordenado. Entonces Yahvé dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, te aseguro, rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Pero por amor a tu padre, David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré en la mano de un hijo tuyo. Eso fue así cuando pasó con Robán. Pero no le
arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, que es la de Judá. Ahí se estaba cumpliendo. Por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Y Yahvé levantó un adversario contra Salomón, Eda, edomita, de la descendencia real de Edom. Luego hablaremos de eso. ¿Sí? Eso es otro tema también muy interesante. ¿Sí? Para la próxima. Para la próxima, porque dos son los descendientes de Saúl. Ya ustedes lo verán, que esto es bueno, esto es gustoso, esto es rico. Entonces, imagínense que no se celebraba, cuando Josías restablece eso, no se celebraba la Pascua desde los tiempos de Samuel. O sea, habían olvidado tantas cosas por estarse dedicando a ídolos y a cosas paganas. Hoy en día el mundo están dedicados a cosas paganas. A decir, no, tomémonos unos traguitos, no tiene nada de malo, es que tampoco usted también está fanáticos que volvieron. Una bailadita no tiene nada. Y tantas cosas malas que nos dice el mundo, pero que son abominación para el Adón. La gente de pronto no lo entiende porque lo que dice la palabra en Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocer estas cosas, mis hermanos. Conocer esto es tan importante. Conocer su palabra y saber por qué nos tenemos que mover bajo una dimensión completamente diferente. Ahí en Segunda de Reyes 23-21 habla de eso. Habla de 23-21. Dice 23-21. ¿Ya se lo tienes ahí? Luego el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua para Yahvé vuestro Elohim, según lo escrito en este rollo del pan. En verdad que tal Pascua no había sido celebrada desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, que el último juez fue Samuel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 del rey Josías fue hecha esta Pascua para Yahvé en Jerusalén. O sea, a los 18 años él estará aquí. Entonces mire usted que es una cosa impresionante. Y ya entendemos por qué en ese tiempo aparece Jeremías, y el profeta Jeremías empieza a hablar de algo específico. Jeremías 1. Yo no sé usted qué hará con esta palabra. Jeremías 1, por favor. Es Jeremías 3.